Hola a todos, esto es Del Ego al Corazón Podcast. Un espacio en el que conversamos de sanación emocional, espiritual, vidas pasadas, misticismo y todo aquello que nos ayude en nuestro propio camino de despertar de conciencia y de conexión con nuestra alma. Yo soy Laura González, comunicóloga, coach espiritual y de salud, terapeuta, sanadora especialista en regresión a vidas pasadas con arcángeles, maestra de yoga, de meditación y de un curso de milagros. Hola, muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Del Ego al Corazón. El día de hoy quiero hablar de un tema un poco difícil. Quiero hablar concretamente de mi proceso de sanación de los abortos que viví y específicamente de la vergüenza, la culpa y el rechazo o el miedo al rechazo que se viven cuando una mujer vive cualquiera de estas, una experiencia como esta, ¿no? Que es el aborto. Y lo quiero hacer concretamente porque para mí es muy importante, como lo he repetido en otros episodios, que tengamos conciencia de cómo nosotros somos nuestros peores enemigos y sin darnos cuenta, las emociones reprimidas, las emociones suprimidas y negadas que creemos que no están ahí, que no existen o que son muy sutiles, al guardarlas en un cajón y no acordarnos, no sucede nada. Pero es todo lo contrario. Esas emociones nos condicionan y constantemente están atrayendo experiencias de una u otra forma para ser liberadas y sanadas. Entonces, dado que el episodio anterior fue justamente ese tema, cómo una persona lo sanó gracias a la regresión a vidas pasadas, a la terapia de regresión, yo quiero platicarles mi experiencia, cómo la sané, cómo fue que llegué a entenderlo y a sanarlo, que fue diferente, que no fue gracias a la regresión, pero que igual tuve un proceso largo para poderlo liberar, sanar y perdonarme, ¿no? Bueno, entonces de entrada les quiero platicar que cuando yo me vi en la necesidad de tomar esa decisión, yo tenía 25 años. Estaba saliendo, tenía una pareja muy tóxica, ha sido la pareja más tóxica que he tenido en toda mi vida. Es un hombre que era mucho más grande que yo de edad, 15 años más grande que yo. Y la verdad es que yo era una relación toxiquísima porque había muchísima manipulación de por medio, de no me dejes porque si me dejas me suicido y cosas así, y nadie te va a querer como yo y yo soy el único que te quiere tanto y cosas así. Y uno estando tan joven, la verdad es que cree muchas cosas porque pues es muy inexperta, ¿verdad? Pero entonces yo llevaba muchísimo tiempo queriendo terminar la relación y pues básicamente por miedo y por inseguridad no la terminaba porque genuinamente le creía. Pero en el corazón, mi corazón me decía que no era sano estar ahí, que no era lo mejor. Y en el momento menos esperado, finalmente me embarazo, ¿no? Justo en un momento que, o sea, fue verdaderamente... Y después lo entendí, que fue verdaderamente necesario que tuviera que vivir esa experiencia porque es parte de mi camino de vida de sanación y de entendimiento para poder empatizar también con más mujeres, ¿no? Que nunca lo han vivido, o que lo han vivido más bien, porque si no lo has vivido no puedes entenderlo y no puedes empatizar. Entonces, yo en ese momento decidí que no me iba a amarrar a una relación por el resto de mi vida por un hijo y que lo último que estaba en mis planes era ser mamá. O sea, pero no lo dudé ni un segundo. Y es más, obviamente
El papá, mi pareja en ese momento no quería, pero aceptó mi decisión. Es más, porque hasta quería que nos casáramos, me pidió que, o sea, nos casamos y tenemos al hijo y bla, 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 y jugamos a la casita y la familia juntos. Y yo dije, no, ni de loca me quiero amarrar a este hombre, porque yo sabía, pues, lo tóxica que era la relación. Entonces dije, no. Y hoy lo digo, muchos años después, más de 20 años, que fue una de las mejores decisiones de mi vida. O sea, no me arrepiento en lo más mínimo. Fue lo mejor que pude haber decidido. Pero eso no significa que no se convirtió en una situación que fue, por supuesto, que fue un gran secreto, ¿no? Solamente 2 personas supieron, aparte de mi pareja, solamente 2 personas, que fueron mis mejores amigas. Mis mejores amigas fueron a las únicas a las que les platiqué, y nadie más, ¿no? Y se convirtió en el gran secreto de mi vida. Muchos años después, cuando empiezo justamente a tomar cursos de sanación y a terapias y las certificaciones de sanación con arcángeles, antes de hacerme terapeuta, uno de los talleres que tenías que tomar obligatoriamente o sea, como propedéuticos antes de hacer el diplomado de sanación espiritual, había un taller que se llamaba Ego, Poder y Autoestima, que era un taller concretamente donde se trabajaba el ego y la autoestima. Y nunca se me va a olvidar, ese fue el primer taller que tomé, que duraba 3 días, eran 7 horas diarias con ejercicios, con escritura, en fin, eran talleres muy profundos, ¿no? Y de mucho trabajo personal. En ese taller, nunca se me va a olvidar, porque en ese taller me acuerdo perfecto que la maestra nos dijo: todas las cosas, todas las situaciones que te dan vergüenza o que son un secreto en tu vida, son situaciones que tienes que sanar. Todo aquello que no puedes decir, todo aquello que no puedes hablarlo porque te da vergüenza, porque te da culpa o que es un secreto, hay una profunda necesidad del alma de que se sane eso. Y si no lo liberas, si no lo sanas, casi no puedes continuar al menos con este proceso de sanación para convertirte en terapeuta. Porque una de las grandes condiciones para ser terapeuta de sanación espiritual o energética con arcángeles es que estés en un proceso personal de sanación propio todo el tiempo. O sea, básicamente no te puedes hacer pato. O sea, no puedes pretender que le vas a ayudar a otras personas, o no que los vas a sanar, porque no es que yo los sane, porque la sanación es de cada quien personal, es más bien como una guía. Yo soy como una guía, un acompañante. Pero yo no puedo ser acompañante y yo no puedo ayudar en el proceso de sanación de nadie más si yo no estoy consciente de mi propio proceso y si yo no trabajo mi propio proceso, porque eso significa que es completamente incongruente. Una de las condiciones para ser un terapeuta de este tipo es que camines el camino de sanación. No puedes ser no puedes hacer, es como un doctor, vamos, o sea, no sé, por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente es tengo 2 doctores, que no quiero decir sus especialidades, pero tengo 2 doctores a los que los estimo muchísimo, los quiero muchísimo, pero lo que ellos me enseñan y lo que ellos me dicen, no comas esto, sí come cuídate aquí, cuídate acá, haz yoga, no dejes de hacer yoga, eso te está ayudando, y son excelentes doctores. Pero ellos en su vida no practican absolutamente nada de lo que enseñan. O sea, tienen una pésima alimentación, no se cuidan nada, no hacen ejercicio, tienen sobrepeso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ellos como doctores son excelentes, pero ellos no caminan el camino de la sanación, vamos. Ellos no son un ejemplo a seguir para en la salud, vamos. Y está bien, y eso es normal, vamos. En la sociedad eso no está mal visto, es completamente normal, ¿no? Que seas predicador, pero que no vivas lo que predicas. En el caso de ser un terapeuta de sanación de este tipo, que es espiritual, energético, nunca se me va a olvidar, la maestra nos dijo, tienen que ser congruentes, tienen que sanar, o sea, practicar eso que están enseñando, eso que están
tratando de expandir a otras personas la conciencia. Y si no te echas un clavado a tus demonios, si no te echas un clavado y le das 180 y giras tu conciencia, en lugar de estar viendo afuera todo lo que está mal en el mundo, etcétera, etcétera, la giras 180 grados y te volteas a ver a ti y sostienes todo ese dolor que hay adentro, toda esa vergüenza, ese miedo al rechazo y esa culpa, no hay manera de que puedas convertirte en un terapeuta de este tipo, al menos en un terapeuta real, consciente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando sucedió eso fue así, fue un golpe fuertísimo para mí porque dije, no manches, o sea, lo primero que tengo que trabajar es eso, ¿no? Porque mi gran secreto era eso. Y otro era, que bueno, ya hablaré después de eso, es lo que había pasado con mi papá cuando yo era niña y mi medio hermano, porque tengo un medio hermano que es 10 años más chico que yo. Que esa es otra historia, que también muchos años lo callé, muchísimos años fue un gran secreto, en mi familia fue un gran secreto, hasta que lo trabajé yo también. Y muchísimos años después mis hermanos también lo trabajaron, en fin, eso finalmente quedó sanado. Pero literalmente todo aquello que te callas, que te da vergüenza hablar, porque finalmente nos da culpa y nos da miedo a ser rechazados, a ser juzgados y a ser señalados, se convierte literalmente en un veneno energético para ti. Y todas esas emociones, la mezcla de esas emociones, la vergüenza, la culpa y el rechazo, unidas por largo tiempo en tu interior, aunque ya se te haya olvidado, se convierte eso en enfermedad. Eso a largo plazo se convierte en muchas de las enfermedades crónico-degenerativas que conocemos hoy por hoy, que pensamos que es por el tiempo o por la vejez. Bueno, en parte sí, pero en el fondo la causa tiene mucho que ver con cómo nos afectan nuestras emociones de manera impresionante. Pero bueno, regresando al tema, entonces me doy cuenta que ese tema es lo primero que tengo que abordar. Entonces decidí en ese momento que tenía que decirlo, que tenía que platicarlo, que tenía que aguantarme todas esas emociones, ¿no? O sea, hacer a un lado la vergüenza, hacer a un lado la culpa, al menos la vergüenza, la culpa igual la culpa seguía ahí de manera inconsciente, pero sí hacer a un lado el miedo al rechazo. Y decidí que a la primera persona que le platiqué esa experiencia fue a mi esposo en ese momento, ¿no? Mi exmarido. Que recuerdo perfectamente ese día, estábamos solos, yo le había dicho con una semana de anticipación, quiero hablar contigo de algo muy, muy, muy serio, es algo muy importante, o sea, hice como toda una preparación psicológica previa de que quería hablar de un tema delicado. La verdad es que él estaba como muy sacado de onda porque no sabía de qué iba a hablar. Le dije, no te preocupes, no es nada de nosotros, es algo mío, pero quiero que lo sepas, etcétera. Entonces, bueno, ya cuando se lo platiqué a él, sí fue como quitarme un gran peso de encima. Lloré como Magdalena, o sea, no podía dejar de llorar porque afloró obviamente la culpa, todo surgió, ¿no? El problema es que como estamos acostumbrados a rechazar nuestras emociones, a suprimirlas, a negarlas, a reprimirlas y a decir, o a querer que pasen rápido, bueno, pues, y acumulamos tanto dolor y acumulamos tantas emociones, después hablaré del tema, que lejos de ayudarnos a sanarlas, se convierten en un hoyo express por dentro, ¿no? Entonces fue así, ¿no? Que salió como mucha de esa energía reprimida por esa experiencia. Y después decidí que la segunda persona a la que tenía que platicarle esto era mi mamá. Obviamente, el hecho de platicárselo a mi mamá, todavía me genera emoción, ¿saben? Porque sí fue como, ¿cómo le voy a decir a mi mamá? Mi mamá, la mujer más católica, la más religiosa, la más buena, la más bondadosa, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mí? Yo, su hija, bla, bla, bla. O sea, es increíble las mujeres, cuánto miedo a ser juzgadas, cuánto rechazo podemos sentir.
con una experiencia como esta, ¿no? Entonces decidí que le tenía que decir a mi mamá. Finalmente, no recuerdo cómo fue, pero sí recuerdo cuando se lo dije, que veía su rostro de compasión. O sea, mi mamá es puro amor, la verdad es que sí. Y cuando mi mamá me dijo, hijita, jamás te voy a juzgar, jamás te voy a tachar de una mala mujer, fue cuando dije, wow. O sea, ahí fue una de las cosas que más me sanó, que es podérselo decir a mi mamá, y que mi mamá no me juzgara, no me señalara. Después de eso pasó el tiempo y sabía que la primera constelación familiar que hice hace, también, por ahí del 2008 más o menos. Hice constelaciones familiares varias, y esa primera constelación familiar que hice con mi esposo, lo primero que salió fue de nuevo el tema del aborto. Y fue más o menos al mismo tiempo que estaba haciendo esos talleres, ¿no? Y entonces, literalmente fue, dale un lugar en tu vida, dale un lugar en tu vida, ponle un nombre, reconoce que tuviste un hijo que nunca nació, aunque no hayas sentido, nunca te hayas arrepentido ni nada, forma parte de tu vida. Mucho tiempo después, y fue lo que hice, ¿no? De hecho, le pinté un cuadro, le pinté le puse nombre, y, y también sucedió que justo en esas épocas fue cuando yo con mi esposo habíamos intentado embarazarnos, y cosa que fue inmediato. Cuando decidimos que nos íbamos a embarazar, poco tiempo después de que casi nos divorciamos, yo quedé embarazada casi inmediatamente, como al mes. Entonces, y finalmente lo pierdo. Y no pude evitar pensar que era una especie de karma, castigo, ¿no? Le dije, claro, por supuesto, porque entonces es que si yo me practiqué uno voluntario hace años, ahora, claro, esto me pasa porque es karma, ¿no? Pero no es cierto. Y eso también tiene que ver justamente con la falta de entendimiento de cómo funciona el universo, la vida y nuestras acciones, y lo que hacemos y lo que decidimos, más allá de creer que hay un universo castigador, ¿no? Que hace ojo por ojo y diente por diente. Pero pasó justamente al mismo tiempo que mi maestra estaba pasando exactamente por lo mismo. Mi maestra, que me enseñaba todos estos talleres y que me enseñó las certificaciones de terapeuta con sanación con arcángeles, y estaba pasando también por un aborto espontáneo. Y lo dijo justamente el primer día de clases que tuve con ella de un curso de milagros. Entonces yo no lo podía creer, porque además ese día era el día que que hacía mi examen final de sanación de terapeuta en sanación con arcángeles. Entonces todo se juntó, o sea, realmente todo se juntó. Ahora que lo volteo a ver hacia atrás y lo analizo y lo analizo y lo veo detalladamente, me doy cuenta que se juntó el inicio del curso de milagros, se juntó que mi maestra estaba pasando por lo mismo, se juntó que yo estaba pasando por lo mismo, se juntó que al mismo tiempo estaba pasando lo de la necesidad de hablarlo con mi mamá, con el taller que había tomado antes. Entonces era como, y las constelaciones, y entonces era como que todo el universo me estaba diciendo, es momento de sanarlo, es momento de soltarlo todo ya. Y entonces finalmente me eché un clavado ahí fue cuando empecé con el curso de milagros, porque me deprimí terriblemente por la culpa, por todas estas emociones reprimidas,
que salieron a flote, y que es justamente la necesidad del alma de volver a experimentar el dolor de la pérdida, porque no fue consciente el dolor de la pérdida la primera vez. El dolor de la pérdida fue completamente reprimido, fue completamente racionalizado, porque fue como, no lo quiero, no me interesa, no me voy a amarrar, está perfecto, así lo decidí. Y yo estaba completamente bien, hasta me sorprendí de mí misma de lo bien que me sentía, porque dije, no tengo nada de culpa, no pasa nada. Pero la verdad es que no era cierto. Esa era una historia que yo me estaba contando para sentirme bien. En el fondo no era cierto. Pero eso yo lo descubrí años después, hasta cuando pasó la segunda vez con mi esposo, que por supuesto que surgió la culpa, que surgió la vergüenza, que surgió el miedo al rechazo. Y me dije, en realidad me estaba contando una mentira, y es la forma en la que muchas veces nos contamos mentiras para sentirnos bien, porque tenemos tanto miedo a enfrentar el dolor y tanto miedo a enfrentar la vergüenza, la culpa, el miedo al rechazo, que no queremos voltear a ver nuestros monstruos, ¿no? No queremos voltear a ver esas zonas oscuras, la sombra. Pero entre más rechazamos ese instinto natural de verlo y para sanarlo, más daño nos hacemos, porque estamos atrayendo más experiencias que van a volver a tocar esa sombra, y va a salir de una u otra forma en otras situaciones, con otras personas, y de manera más dolorosa, porque la energía se sigue acumulando, ¿no? Y se hace como una olla express. Entonces, finalmente, con las constelaciones familiares, con el curso de milagros, con la terapia de sanación, logré finalmente hacer un ritual de perdón, en el que me liberé a mí y los liberé a ellos, en el que reconocí que fue una decisión en conjunto, aunque suena difícil, ¿no? Y porque no hay casualidades en la vida. Justamente eso sucedió hace 3 años, en el 2021, si no me mal recuerdo. Estaba justamente en Mérida trabajando y estaba en la sala de espera de una terapeuta para hacerme otra terapia, y justamente en la sala de espera tenía un libro que decía El plan de tu alma, y lo empecé a hojear, y cuando lo abrí, lo primero que salió fue un capítulo que decía el aborto. Y dije, ¿qué es esto? Lo empecé a leer, o sea, casi termino de leer todo el capítulo mientras estaba esperando ahí. En cuanto dije, no lo puedo creer, compré el libro, compré el otro libro, al final compré los 3 libros. Son 3 libros de Robert Schwartz, que habla del plan de tu alma, el don de tu alma y el amor de tu alma. Ya habla justamente de cómo las almas planean muchas de las cosas que vivimos justamente por cosas, por situaciones que vivimos en otras vidas, y que es el instinto natural del alma sanarlas, y muchas veces se sana pues a través del contraste, y muchas veces todo lo que no nos damos el permiso de sentir y de ver, lo atraemos una y otra vez de diferentes formas para sanarlo. Y claro que todo ese libro y toda esa información encajaba perfecto con todo lo que yo he aprendido, y con todo lo que yo creo, y mis opiniones, y lo que yo intuía también, ¿no? Lo que yo de una u otra forma lo intuía. Entonces, la información llegó perfecto. Entonces, cuando entendí que era parte del plan, justo también cuando estaba aprendiendo, empezando a estudiar astrología, fue increíble, porque todas las piezas cayeron en su lugar, así como el Tetris, ¿saben? O sea, como cuando juegas Tetris, que van cayendo las piezas y que van encajando de manera perfecta, para que entonces, conforme va cayendo la información, conforme van llegando a ti estos nuevos conocimientos en forma de un libro, en forma de un artículo, en forma de una persona, en forma de un taller, en forma en forma de una terapia, en forma de una persona, en forma de una plática, todo va cayendo en su lugar, para que al final ves la experiencia y entonces reconoces que todo lo que viviste, todo lo que pasaste, las decisiones que tomaste, con la conciencia que tenías en el momento en el que lo vivías, era parte del plan. Como el Tetris, desaparece.
Y entonces esas emociones tan drenantes que están asociadas a una experiencia tan dolorosa como es un aborto, de manera inconsciente, finalmente las liberas, finalmente las sueltas y finalmente te liberas tú y te sanas tú, porque finalmente te perdonas, porque finalmente logras voltear a ver eso, el dolor que hay asociado a una experiencia tan confrontadora y tan dolorosa y que nos llena de culpa y de vergüenza y de miedo al rechazo, y que muchísimas mujeres, que ni se pueden imaginar cuántas mujeres lo han vivido y lo viven en secreto y lo viven o lo vivimos a solas. Conozco muchísimas mujeres, amigas mías, personas cercanas. Es impresionante la cantidad de mujeres que se han acercado a mí, conocidas y no conocidas, cercanas y no cercanas, con una experiencia de ese tipo. Y llegan a mí por casualidades de la vida, que yo sé que no son casualidades, de una u otra forma me lo acaban platicando, me lo acaban compartiendo, o porque saben que tal vez yo no las voy a juzgar, y les ayudo a superar el trauma, les ayudo a superar el camino y a sanar esa experiencia. Y todo esto se los platico porque quiero hacer especial énfasis a todas las mujeres que me escuchan y que han vivido un aborto. Se los digo con todo el amor de mi alma. No se sientan culpables. No se sientan culpables. O sea, el propósito de este episodio y en general del podcast es que sanen con amor, sin juicio, todo lo que han sentido en experiencias y en situaciones de dolor que les causa vergüenza, esas 3 emociones tan drenantes. Estoy segura que si se voltean a ver con compasión, con amor, con cariño, con paciencia y con cuidado a su propio proceso, sin miedo a ustedes, a lo que ustedes sienten, sin miedo a enfrentarlo, sin miedo a verlo, porque el problema es que nos da miedo verlo, porque verlo es sentirlo. Nos da miedo sentirlo y aceptarlo y reconocerlo, porque pareciera que nos vamos a morir, pareciera que nadie nos va a querer, que no somos dignas de amor, etcétera, etcétera, y es todo lo contrario. La verdad es que cuando tú finalmente volteas a ver esas partes rotas tuyas, cuando volteas a ver esas partes que guardan tanto dolor en tu interior y tú misma te das esa compasión, ese cuidado, esa aceptación amorosa y esa contención amorosa de tu propio proceso, sanas, y entonces puedes voltear entonces ahora sí afuera al mundo y dar amor y dar compasión y dejar de emitir juicios y dejar de culpar a las demás personas. Y entonces puedes incluso llegar a entender, más bien entender no, porque el entender es de la mente, más bien llegar a comprender, que es la comprensión del corazón, que es la comprensión del alma, que todo tiene una razón de ser más allá de lo que nuestras mentes racionales alcanzan a comprender, y que es muchísimo más elevado y que es que en el plano físico, en el plano terrenal, nada es como parece. Nada es como parece. Por más que nuestras mentes y nuestros egos se empeñen en juzgar y en calificar como bueno y como malo, como no debería o sí debería, esto está mal, esto está bien, esto es injusto, esto es un pecado, esto no es un pecado, no es así. Nada de lo que vemos es como parece. Yo cada vez que doy terapia de regresión, lo confirmo una y otra vez. No tenemos ni idea de las razones ocultas detrás de cada una de las experiencias que vivimos. En el fondo siempre hay una motivación que tiene que ser, que es voltear a verte con amor y darte todo el amor que tal vez llevas años y relaciones y toda tu vida buscando afuera de diferentes formas. Entonces, si tú viviste esto, si
Si todavía te da vergüenza, si nadie lo sabe, si sientes que estuvo mal, yo te digo, no estuvo mal. Tenías que hacer lo que tenías que hacer y date todo ese amor, esa compasión, ese abrazo amoroso, compasivo a ti misma. Y no tengas miedo de sentirlo y atrévete a aceptarlo y a quererte con todo eso. Y bueno, creo que hasta aquí sería mi reflexión con este tema. Mujeres que lo viven o que lo han vivido en silencio, acéptenlo, abrácenlo, ámenlo, ámense y atrévanse a contárselo a quien, ahora sí que cuéntaselo a quien más confianza le tengas y a la persona que más amas y a la persona que crees que sabes que te puede escuchar con amor y sin juicio. Y si no tienen a nadie, bueno, escríbanme a mí, platíquenmelo a mí, saben que yo voy a estar para ustedes. Mis redes sociales los dejo siempre en el resumen, mi correo electrónico. Y bueno, creo que eso es todo por este episodio. Les mando un abrazo con mucho cariño, de corazón a corazón, de mi alma a su alma, donde quiera que se encuentren. Que tengan excelente día, excelente noche. Bendiciones y bye. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Deseo de corazón que hayas encontrado respuestas o inspiración para que continúes con tu propio camino de sanación y de despertar de conciencia para tu mayor beneficio, porque recuerda que la solución siempre está en viajar del ego al corazón.